todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Muy buen día, muchas gracias. Estamos en sintonía, su programa habitual, Encamíname. Su pastor y amigo se refiere y se dirige a toda la audiencia que nos ha unido y nos seguirá uniendo a través de este programa. Bendecimos en nombre de Dios y todos los días compartimos las cosas que la palabra nos enseña, porque es esta la que edifica a su pueblo, es esta la que necesariamente tenemos que llevar. Tengamos presente, mis queridos hermanos oyentes, que vivimos una crisis de fe auténtica. No se trata de predicar la palabra, se trata de llevar la palabra. Lamentablemente, muchas de las predicaciones que escuchamos no llevan el contenido para que el pueblo comprenda de que el yugo de la palabra es necesario vivirlo, que el yugo de la palabra es necesario ponerlo por obra, porque no se trata de ir ni estar en una iglesia, sino que las obras que Dios destina las tengamos presentes y que inmediatamente las ejercitemos en nuestra propia condición personal. Así que esto es lo que el Señor nos demanda y es esto lo que el Señor a nosotros nos pide para que actuemos y obremos de esa manera. Así que tenemos que tener presente que ese es el convenio que el Señor ha tenido con su pueblo, de que nosotros cambiemos, que pongamos por obra su palabra y que no vivamos una fe tan tibia ni tan mediocre, y que tengamos seguridad y tengamos presente de que esa es la actitud que nosotros debemos de llevar. Ahora, mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamina, tenemos que observar y voy a participar con ustedes lo siguiente: 7 males que deben de ser reprimidos. ¿Qué es la reprensión de lo malo? La Biblia es muy concreta con respecto a este orden, y nosotros no podemos dejarlo pasar por alto, porque, de acuerdo con el designio de la palabra, cada persona debe de escudriñarla para poner por obra lo que nosotros debemos de hacer, para poner por obra lo que nosotros debemos de llevar. La Biblia nos dice en la primera de Samuel, capítulo 6, versículo 12, entonces que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Porque la gente tenía mucha confianza en las cosas santas, tenía en los artificios y quería mirar el arca. Y Dios, en su celo, no quería que eso pasara. Sin embargo, esa curiosidad vana, que es lo que el ser humano tiene en muchas de las ocasiones de la vida, esto está destruyéndonos. Esto pasa con los predicadores que vienen de diferentes lugares, con los hechos de diferentes doctrinas, que innovaciones que coloca el pueblo, que reciben por parte de doctrinas vanas. Todo ese tipo de cosas no deja de ser una curiosidad vana, que solamente está bajo el juicio de Dios. No se trata de estar mirando lo que no conviene, sino a arrodillarse ante Dios y preguntar si lo que yo voy a hacer o lo que Dios me permite que yo haga está en su perfecta voluntad, o lo hago porque soy una persona curiosa que no quiero recibir una renovación en mi vida, sino quiero tener curiosidad acerca de lo que yo estoy escuchando o de lo que estoy viendo, y nada más para hablar palabras tan vanas como qué lindo, qué lindo, qué lindo y tan lindo, y después de lo que le pareció tan lindo no pone absolutamente nada por obra. La gente quería mirar el arca, quería todos mirar el arca, pero el Señor conocía que sus corazones no estaban inclinados hacia la verdadera obediencia, al mandato, al precepto y a la norma de ley. Solamente la gente quería ir hacia esos lugares y observar lo que estaba dentro de ella, y que creyendo que con eso iban a poder alcanzar muchos alcances espirituales, estaban equivocados, porque esos eran seres muertos que solamente Dios los dejaba para que se pudieran realizar en tales acontecimientos que solo se podían realizar en la perfecta voluntad de Dios. Pero el pueblo, en medio de su curiosidad, quiere hacer las cosas. Cualquier acontecimiento la gente quiere salir a las calles, cualquier cosa la gente quiere mirar, pero es muy
poco lo que la gente contribuye. Por esa misma razón, la Biblia señala esto como una curiosidad vana. 7 males que deben de ser reprimidos. Por eso dice la palabra vana con respecto a la curiosidad. La palabrería vana, que se trata de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Una persona que habla demasiado, que no tiene fundamento, se vuelve cansona y latosa, pero la misma persona ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque en el Salmo 39:1, sobre ese tema habla, precisamente es de la reprensión de lo malo, y son 7 de los males que se deben de ser reprimidos. La vana palabrería. En el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 1, nos dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Cada persona debe de aprender a manejar con freno la lengua. Una persona se encuentra, yo siempre he dicho que lo más absurdo que a mí me parece y peligroso es un cristiano que encontrándose con otros 2 o 3 cristianos mediocres, porque comienzan a arreglar cristianamente las cosas, dándole lugar al diablo, y componiendo y descomponiendo y conjeturando acerca de las cosas que sin conocimiento y sin obediencia solamente entran en vana palabrería, y que solamente esto está señalado en todos los tipos de la palabra. Precisamente una de las doctrinas que Pablo le lleva a la iglesia a Timoteo es precisamente hablando sobre eso. ¿Qué pasa con la gente dentro de una iglesia? Todo lo vuelven chisme, todo lo vuelven absolutamente escarnio. ¿Podría tener agradado a Dios este tipo de conversaciones vanas, de vanas palabrerías? Yo creo que no. Lo que pasa es que dentro de una iglesia se mueven toda esta cantidad de cosas. Esto pasa con la iglesia que yo manejo, eso pasa con las iglesias de don Raimundo y todo el mundo hablando en esos términos globalizados. Porque este acto, si no se corrige, es una llaga podrida que está llevando al ser humano precisamente a los abismos, porque están escarneciendo de las cosas que no sabe. Son personas que, como mulos sin entendimiento, hablan de lo que no conocen y juzgan lo que no conocen. Por lo tanto, todo este tipo de vana palabrería no deja de traer grandes dificultades. Un creyente auténtico no puede actuar de esa manera. Por eso la Biblia señala y trae el juicio para que nosotros recojamos el camino. Nosotros debemos de tener muy en cuenta las cosas que están escritas para llevarlas como yugo sobre nuestra propia vida, evitando que estas cosas se lleven a cabo, porque esto destruye las iglesias. ¿Qué sacamos con tener miles y miles y están dentro de la iglesia perdidos? Por favor, me acuerdo tanto que ayer hubo una gran exhortación y la gente califica que las exhortaciones que hay son por falta de amor, y eso les mete el diablo en la cabeza a las personas, pero es porque no han comprendido que el amor está representado en la exhortación que se les lleva, porque es de la única manera que nosotros podemos ser sanos en la fe. La gente se desvía, la gente comienza a hacer conjetura. Mire, uno ve y encuentra una iglesia llena, pero la mayoría están hablando de temas que no tienen nada que ver con la piedad. Están escarneciendo de los mismos hermanos. Miren, hay casos tan aberrantes y tan difíciles. He encontrado en las consejerías, con las personas que yo trato de diferentes denominaciones, que van y me piden consejo y encuentro lo siguiente. La mayoría se envuelve. La mujer comienza a decir que el marido, bueno, es una plaga y que esa plaga es algo nocivo y que le está destruyendo, y que el marido tal y por cual, y que esto no sirve para nada, y que es un irresponsable y que no puede convivir ni maritalmente, y que definitivamente había sido mejor tener las 7 plagas de Egipto que tener a esos varones. A su vez, el varón dice lo mismo de la mujer. Bueno, miremos esta problemática tan seria. Pero resulta de que una persona dice, es que mi marido es un inconverso. Mi marido es una persona de no nacimiento, de una criatura nueva, porque ni él quiere ni tampoco desea. Y mis preguntas y mis respuestas han sido las siguientes. ¿Con una persona de esta categoría podrá convencer a una persona de un evangelio real, auténtico y cambiable, de un nacimiento de una nueva criatura, cuando la misma persona que tiene la doctrina no ha empezado a dejar que esa palabra comience a renovarla? Que la misma persona comienza a escarnecer de su propio marido, y aunque la persona se queja, ella es víctima del escarnecimiento de su marido con toda la familia de él y con todos los amigos, y la misma persona o la misma mujer no se da cuenta que ella hace lo mismo con todos sus hermanos de la iglesia, porque no hay mujer que no diga que su marido es la peor dificultad que hay y que es la plaga más grande que ha habido sobre la tierra, y por lo tanto es escarnio y todo el mundo lo miran. Los mismos cristianos al marido de esa mujer lo miran con indiferencia, y de una vez lo señalan y dicen, ahí va el perverso, va el corrompido, va el malo. Una persona que
recibe ese tipo de agravio con los mismos que tienen la fe, ¿podrán edificar una iglesia? ¿Podrán atraer a estas personas por el testimonio? No, si los cristianos son más lenguilargos que los mismos que están en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el hombre que no es convertido y habla acerca de ella, de sus dificultades que tiene? Porque llevando una palabra, primero no la pone por obra, segundo no la vive, tercero, esto es un mal testimonio para la gente. Mire, que la vana palabrería hace muchísimo daño. Todas partes pasa lo mismo. Mire, lo consecuente conmigo. Hay personas que aconsejan de diferentes denominaciones y preguntan que quién es el pastor Laurentino López. ¿Y sabe qué terminan diciendo? Que el pastor Laurentino López, primero, es un cerdo. Segundo, que es un satánico. Tercero, que es un brujo. Cuarto, que es un delincuente. Quinto, cualquier cantidad de cosas. ¿De dónde sale eso? De la vana palabrería de la gente. ¿De dónde sale todos esos conceptos? De aquellas personas que no quieren vivir el yugo de la palabra. Aquellos que se les predica las verdades y que no quieren recibirlas en su corazón. Me contaban lo siguiente, y eso miren cómo la gente utiliza la lengua para derribar. Había un testimonio que se hablaba dentro de la iglesia y decía que se había encontrado con una hermana, una con ellas, y dijo: yo me salí de esa iglesia porque yo no puedo aguantar a ese pastor. Ese pastor es un ladrón, ese pastor es una porquería. Se referían directamente a mí. Entonces la mujer, que en una ocasión ella se había inclinado ante Dios y le había dicho que como había gente que hablaba tanta basura, entonces ella no sabía qué hacer, pero había algo que le decía que tenía que permanecer ahí, y que ella trató también de flaquear en la fe por la vana palabrería de la gente, pero ella hizo lo que tenía que hacer. Entonces, en ese momento, ella se inclinó ante Dios y le pidió testimonio. Dijo: bueno, Señor, yo no conozco a nadie, solo pregunto a este varón quién es, Señor, y si lo que la gente dice es cierto. Y el Espíritu Santo le habló muy claro y le dijo: porque varón justo y recto ante mis ojos es. Entonces la mujer quedó convencida y fue cuando exhortó posteriormente a esa mujer y le dijo: ¿usted por qué habla de esa manera? Usted no se da cuenta, y el Espíritu Santo le dijo que era que ella no quería llevar el yugo de la palabra y que buscaba doctrinas tibias donde no tuviera. Dijo: no se da cuenta que mi varón está lleno de amor, porque el predicar una palabra que exhorta el pecado, que lleve el yugo para que se rompa la tradición del pecado y los derechos generacionales de pecado que tienen las personas sobre sus vidas, es lo que es el amor que hizo mi hijo cuando ofreció su vida, para que todas estas personas, cuando les predicó la palabra, tuvieron la oportunidad de recibir esto como una siembra en el corazón para el nacimiento de una nueva criatura. Por lo tanto, estas personas que denigran y hablan de esa manera solamente obstaculizan el camino de Dios y que son usadas perfectamente por el diablo, porque hay personas que les ha ganado la partida el demonio, porque cuando dicen: yo estoy contenta, y eso nos ha pasado dentro de la propia iglesia, se han sentido satisfactoriamente bien de parte del Señor y de parte del Espíritu Santo, porque en su momento han recibido la liberación. Pero quiero decirles que dentro del plan de Dios, la liberación es una cuestión permanente y es una cuestión continua, debido a que las áreas del ser humano han sido contaminadas y han entrado potestades de cualquier índole por diferentes razones, y que esto está dividido en principados, en gobernadores, en huestes celestiales de maldad, y cada hueste y cada potestad y cada principado está directamente con sus secuaces, está completamente subdirigidos. Estos están metidos en su cuerpo, y por lo tanto, como uno pregunta ¿cuántos espíritus pueden caer? Pues pueden caer muchísimos, porque es que un espíritu, al entrar a un cuerpo, no es del tamaño del cuerpo del hombre, ni tampoco mucho más grande, porque no cabría, pero sí se convierten en la cabecita de un alfiler, que en cualquier parte del cuerpo ahí se van a enquilosar y ahí van a permanecer, y que estos van a salir, y entonces la persona sí siente alivio, pero tiene que seguir en el proceso. Por eso cuando a mí me hablan de que van a ser personas libres, piensan que porque se les puso la mano encima ya son completamente libres. No, eso no se trata de eso. Se trata de pedirle a Dios, que es el que tiene el poder, es a Él a quien nosotros debemos de recurrir, porque todas las cosas están sujetas a Él, y Él es el único que en su perfecta voluntad tiene para hacerlo. Tenemos la promesa, tenemos que hacerla real, pero en el tiempo de Dios, de acuerdo a la promesa del Señor, y en el tiempo del Señor, para que estas cosas puedan ir ejercitando, porque sale una primera parte que está ahí y hay que sacar las posteriores. Estas mismas personas después, los espíritus inmundos, tienen una promesa de que ellos
ellos van a lugares desérticos y quieren regresar y entrar de nuevo al cuerpo. Ellos están luchando porque este es un derecho que ellos quieren volver a tomar. Es como decir, yo tengo una propiedad y la estoy peleando y yo quiero pelear, y las dos partes se agarran. Esa es la vida entre el bien y el mal. Tenemos que entenderlo, tenemos que crecer, tenemos que mirar las cosas objetivamente, tenemos que salirnos de esa doctrina tan barata de que vamos a tener carro, casa y beca y que vamos a ser ricos solamente porque Cristo es muy bonachón y que es Cristo muy bueno. Miren, ustedes de esa doctrina, mis queridos oyentes, tengan la seguridad que ustedes no van a recibir salvación, porque es que el Cristo viviente, el que murió por nosotros, Él murió es para que tuviéramos la oportunidad de tener un acercamiento maravilloso allá con el Señor, para que ese rompimiento que hubo a través del pecado, desde el primer hombre y la primera mujer, que se había perdido el vínculo, Jesucristo a través de su muerte, a través de ese sacerdocio, logró hacer esa expiación de su sangre para que fuera acepta delante del Padre y que el Padre pudiera recibir eso como una ofrenda agradable para reivindicar al hombre. El hombre fue caído por desobediencia, pero fue reivindicado por obediencia. ¿Cómo no vamos a entender esto, mis queridos hermanos oyentes? Yo les hablo con muchísimo amor, aunque mis palabras parecen gruesas, pero es importante saberlo, es importante escucharlo, porque hermano, esto es lo que nos vivifica. Es la verdad de Cristo, porque Él predicaba esta palabra. Por eso era que los mismos apóstoles decían, dures esta palabra, ¿quién la podrá llevarlo? Y muchos lo dejaron, porque es que Él venía a predicarles, no porque no los amara, sino al contrario, tenía que exhortarles el pecado, porque es que hay gente que tiene el pecado y quiere escuchar. Esta hermana que estaba allá, tan pronto fue exhortada, entonces dijo, sí, la verdad es que a mí no me gusta escuchar a mí que me vengan a exhortar. Entonces, ahora sí, habló la verdad, pero mientras tanto, su buena palabrería terminó derribando a muchísimas personas. Entonces vemos cómo es Satanás de astuto que logra convencer a las mismas personas para derribar la obra de Dios. Y no porque uno esté haciendo las cosas mal, porque uno no está hablando, ni nunca hablaré, y que Dios lo sabe, que mi deseo no es hablar de las cosas de mi conveniencia, porque ni yo tengo sabiduría ni tengo nada que ofrecer, pero sí tengo la palabra de Dios que me ha enseñado, la he tomado por fe, la vivo, y quiero que el Señor nos ayude a todos nosotros y que los que no están viviendo la vivamos para que Dios se agrade y que cada uno nos esforcemos por vivir esta palabra, no importa el vituperio, porque para mí el vituperio, si he tenido personas ayunando en contra del ministerio, es que para arribarlo por la misma vana palabrería, hablando personas acerca de que yo soy esto y que soy lo otro, y ellos les ha costado trabajo aceptar la dificultad que tienen en su propio pecado, y sin embargo buscan culpables, y Dios ha sostenido y seguirá sosteniendo el ministerio a través de esto. Entonces sabe uno perfectamente que la vana palabrería, es una lacra y es una enfermedad y es una lepra que está dentro de las iglesias, y que cada iglesia tiene esto y que tiene que hacer un contraataque fuerte contra esto, porque las personas piadosas, las que son sensibles y temen a Dios, ellas tienen que cambiar. Las que no, pues se irán. Pero como esto no se habla en las iglesias realmente de una exhortación para cambio, sino más bien una complacencia acerca del pecado, como cuando a mí me piden consejo. Yo les pido consejo, pero ellos me piden consejo y yo se lo doy, pero no conforme a lo que la gente quiere escuchar, sino al propósito que el Espíritu Santo demuestra o muestra para poderles ayudar. Pero ayudarles no es en la dirección que ellos quieren, porque seguramente, aunque buscan el camino de la facilidad, que buscan el camino libre para que no tengan tropiezo, es el camino que no los va a conducir a la verdad. Sin embargo, el obstáculo y la dificultad que tenemos que cambiar y la confrontación, hay veces nosotros la evitamos con el fin de nosotros vivir nuestros propios pensamientos y vivir nuestros propios deseos. Por eso es necesario que nosotros miremos. La curiosidad es vana, porque no todo lo que nos traen es satisfactorio. Yo no estoy en contra de nadie. Miren, mis queridos oyentes, yo quiero que ustedes me entiendan y les aclaro mi forma de ver las cosas conforme a la palabra como el Señor me da a mí la visión. Una curiosidad vana significa que yo voy a mirar a ciertos y determinados personas que traen a predicar. Lo primero que debemos de preguntar es si tienen el Espíritu de Dios. Si las predicaciones no van acompañadas para que las personas se arrepientan de su pecado y tengan su manera de vivir, no vale la pena escucharlos. Segundo, si no está en la voluntad del Señor que una persona vaya, pues debe de inclinarse ante Dios e ir en la perfecta voluntad. A mí me han hecho invitaciones pastores y todo lo que se imaginen permanente. Yo le digo al Señor lo siguiente, yo le digo, Señor, si es tu voluntad yo voy. No quiero pasar por orgulloso, tal vez de engreído, pensar que yo soy el único y que posiblemente yo tenga que ir. No me importa que yo no tenga miles ni miles de feligreses.
no se trata por la cantidad de miles que yo tenga, sino es por la obediencia que yo debo de tener sobre ti. Y si tú me dices que hay algún siervo que tiene algo para mí, pues yo voy presuroso porque tú me mandas y yo sé que tú utilizas a cualquiera que sea en tu propósito. Pero si no tienes ningún propósito, yo no tengo que ir a hacer allá, porque si yo tengo mi casa cayéndose y no soy capaz de construirla, ¿cómo voy a ir a construir la casa de los demás? Entonces, ¿qué es lo que Dios me demanda? Primero ocúpate de lo mío ahí en tu casa y después salga. Es lo primero, lo mismo que pasa con un obispado. Dice la Biblia muy específicamente, si tú tienes un obispado, primero arregla tu casa, porque el que no es capaz de arreglar su casa, ¿por qué va a arreglar la casa de los demás? Eso es lógico. Ese es el principio del fundamento de la palabra. Uno no es que esté en contra de nadie. Lo que sucede es que uno tiene que hacer las cosas con la dirección de Dios y de acuerdo con las cosas de Dios, así mismo hacerlo. No se trata que a mí me invitaron por aquí, por allá y que vamos a hacer esto. Cada vez así recibo una invitación. Sí, está bien que reciba una invitación porque Dios se puede mover a través de eso. Es como hay personas que están en la iglesia y aquí han salido para otras denominaciones. Yo simplemente le digo, Señor, si lo que no fueron capaces de recibir aquí, que lo reciban en otra parte que tenga buena doctrina. Pero yo que voy a traer juicios contra una persona porque no está conmigo. Y la mayoría le traen las 7 plagas y les traen la muerte y les traen de todo porque se creen dueños de las almas y se creen dueños de todo. Esto es una fe muy mal manejada y es también una edificación incorrecta a los feligreses que nosotros debemos de manejar. Eso es antiético y además es antiescritural, porque la misma Biblia nos enseña en el capítulo 1 del libro de los Corintios acerca de esa temática, y la temática que expresa ahí es que nadie somos del predicador ni nadie somos de la denominación, porque de pronto yo en la denominación, por muy sana doctrina que tenga, no me he podido acomodar, o Dios no tiene, o hay cosas que tienen más profundidad que yo las quiero aprender y ahí no están. Entonces el Señor, después de unas oraciones, de unos ayunos, me dice, voy a llevarte a tal parte, punto. Entonces, como nosotros no pedimos a Dios qué pasa con las personas, sino simplemente nosotros decimos, no, Él tiene que estar aquí, tiene que estar ahí subyugado, y al estar esa persona subyugada, se está impidiendo que Cristo sea el dueño de la iglesia, el que traslada a sus feligreses de un lugar a otro, como dice la Biblia. ¿Acaso el pastor murió por el feligrés? ¿Fue el que fue crucificado? ¿Acaso cuando se bautiza a nombre del pastor o a nombre de la denominación? No, eso no se, a nombre de esas partes no se hace, eso se hace a nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de la obra y Él fue el que murió por nosotros. Entonces vemos que ahí hay una variación, pero como han venido predicadores extranjeros y nos han metido esa doctrina, la gente no tiene capacidad para revisar. Y como no tiene capacidad para revisar, entonces, ¿qué sucede? Que miran estos puntos de acuerdo como a ellos les parece y de esa forma van distribuyendo esta doctrina para todos los lados, y las personas que no miran la Biblia, y que nosotros no podemos ir detrás de lo que enseñan los hombres, sino a través de la Biblia. Yo me he comprometido durante muchísimos años, y la gente que anda conmigo lo sabe, y que muchos me han abandonado en la misma temática de Pablo, personas que estuvieron al lado mío, que hicimos promesas de seguir adelante con la ayuda de Dios, terminaron flaqueando porque el momento que les llegó el yugo de la palabra, tomaron un camino equivocado, les pudo más la carne que buscar. Es lo mismo que pasó con Demas, es lo mismo que pasó con Fileo y Mineto, es decir, con todos aquellos que tuvieron ahí enseñanza de la Biblia, y que estando Pablo completamente prisionero allá en Roma, él deseaba que lo fueran a ver, porque realmente las cartas primeras que escribió, pues él estaba escribiéndolas desde un lugar que él tenía como su vivienda, pero después ya estaba prisionero. Entonces uno ve que realmente la gente que está a su lado, por falta de doctrina, por falta de conocimiento, por falta de fidelidad, por falta de unidad, no van a permanecer. Pero eso no es una obra nuestra, no es porque nosotros le traigamos el juicio, sino que las personas son ganadas por el diablo, otras que están en el propósito de Dios. Cada uno tiene la obligación de orar y de pedirle a Dios cuál es el destino de las almas. Porque yo siempre, nunca jamás he traído, ni de mi boca ha salido, de que ojalá que el Señor los destruya, los traiga las 7 plagas de Egipto, los derribe, los acabe porque no están conmigo. No, yo pido y le digo, Señor, estas personas que salieron, lo que no fueron capaces de escuchar aquí, porque tal vez esta palabra no les gustó y esto no les permitió, pero puede ser que en otro lugar esta misma verdad la puedan recibir y que esto les cambie la vida. ¿Por qué? Porque tal vez el carácter, las circunstancias, todo, no se dan para las cosas. Uno tiene que ser sensible y buscar la verdad de Dios sobre todas las cosas. Por eso es necesario que nosotros pongamos un freno a la vana palabrería, porque bien es claro está con respecto al tema cuando nos dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Por eso uno tiene que evitar que las personas que no deben escuchen lo que no deben,
y denigren del Evangelio, pero eso consiste de la manera de cómo nosotros movemos la lengua delante de los demás. Ojo, porque el satanismo se ha incrustado en las iglesias en Colombia y ahí están. Y si los pastores no ponen atención, si los líderes no se dan cuenta, tenga la seguridad que las iglesias pueden ser destruidas. Y aunque la iglesia siga directo dentro de la misma iglesia, están forjando los satanistas desvíos y están llevando a la gente a la destrucción sin que los mismos se den cuenta por la incredulidad y porque nunca se inclinan ante Dios. Esta es una advertencia que yo le doy al pueblo para que todos los que escuchan y que tengan diferentes denominaciones estén atentos, participen eso con sus líderes, sus pastores y les propongan las oraciones, porque el satanismo en las grandes denominaciones está metido muy profundamente y está haciendo cualquier cantidad de cosas. Una persona que se atreve a decir que un ministerio que realmente, como la Iglesia Cristiana Trina, que predica la verdad y que es de brujería y que es de hechicería y que es de maldad, esas personas no tienen el Espíritu de Dios y son usados por Satanás, y es un satanismo puro realmente el que está haciéndole daño a la demás gente, y que esta es una manera que utiliza el diablo para derribar a los débiles en la fe, y que esto está impidiendo que puedan alcanzar las metas que Dios tiene destinado para aquellos que Dios está llamando para una salvación tan grande que no podemos despreciar. Mis queridos oyentes, su programa Encamíname, su pastor y amigo Laurentino López Aldana les habló en sintonía, y seguiremos tocando estos temas. Deseo de todo corazón que estas palabras hayan tocado su vida, que estas palabras hayan ministrado su corazón, para que tengamos atención y tengamos presente de que la vida en Cristo se requiere abnegación, vituperio, afrenta, trabajo, escarnio que nos pongan los demás en contra de nosotros, pero que con la ayuda de Dios y con el poder de esta palabra vamos a ser limpios y vamos a ser cambiantes, porque esa es la muerte sacrificial del Señor Jesucristo que nos ha ofrecido para todos los que estamos sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Dios y alabado sea su nombre, y si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo mañana en sintonía en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.